Bendiciones, saludos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por la atención de vida que nos presta en esta tarde. Bueno, estamos aquí dándole gracias al Señor. Es un día de oportunidad, es una tarde hermosa que el Señor nos hizo. Así que en esta tarde quisiéramos nosotros irnos al ambiente que estamos atravesando, el tiempo de Navidad. Y para eso pues quisiera tener un pequeño tema que está en el libro de Mateo, ¿no? En el libro de Mateo capítulo 1. Quisiéramos abrir un espacio en esta tarde para hablar precisamente de lo que nos tiene presente en esta tarde y de la realidad que el mundo vive. Pero quisiéramos hablar sobre aquel momento. Hace muchos años, un acontecimiento que fue histórico, un acontecimiento que prácticamente partió el tiempo humano por la mitad, un acontecimiento que el hombre tuvo la presencia divina establecida en la tierra de una manera presencial. Y quisiéramos tocar algunos aspectos muy importantes porque a pesar de que globalmente se celebra estos días, a pesar de la situación que el mundo vive y atraviesa, no deja de ser un tema bastante conflictivo, un tema visto por algunos desde un punto de vista y visto por otros desde otro punto de vista, pero nosotros no vamos a verlo ni desde un punto de vista de ellos ni de los otros. Nosotros vamos a verlo desde un punto de vista bíblico. Me acompaña, vamos al libro de Mateo, amén. Busque el libro de Mateo, busque su Biblia, el libro de Mateo capítulo 1. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Antes de leer vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Señor y Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia pidiéndote perdón y el oportuno socorro. Gracias por la sangre de Jesucristo y gracias por enviar a Jesús desde el cielo y gracias Jesús por haber aceptado voluntariamente venir a la tierra y nacer con todos los principios y fundamentos humanos. Gracias por haber pasado un tiempo con los seres humanos, con nosotros. Gracias por la obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que te hiciste hombre, tomaste tu tiempo, viniste a la tierra a hacer la misión enviada del cielo y lo lograste al 100%. Y gracias a tu sacrificio nosotros estamos hoy aquí. Señor, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Trae nuestra mente abierta y despierta para inquirir en tus cosas. Amén y amén. El libro de Mateo, capítulo 1. Usted puede encontrar en los primeros 17 versículos del capítulo 1 un tiempo histórico, un tiempo de genealogía que habla de la procedencia del árbol genealógico, de la existencia y la veracidad de la figura de Jesucristo. Para Dios era muy importante, sí, para Dios era muy importante que hoy nosotros tuviéramos esta documentación porque unió el nacimiento de Cristo prácticamente desde Abraham hacia acá. Usted puede notar en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todo procede de Abraham porque Abraham es el inicio de una gran nación llamada Israel. Y para Dios fue muy importante y traspasó el conocimiento de genealogía de su Hijo Jesucristo convertido en hombre. Era muy importante y esto da fe y testimonio de la veracidad y de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Importante porque habla prácticamente de sus antepasados. Nos está hablando de sus antepasados y conecta la figura de Jesús con hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que
Jesucristo en su genealogía une el Antiguo Testamento, cumple profecías mesiánicas, pero también se une en paralelo con el Nuevo Testamento, ya que precisamente su padre terrenal y su madre terrenal, José y María, son personas del Nuevo Testamento, pero sus antepasados vienen del Antiguo Testamento, cumpliendo profecías que habló Isaías y habló Nahum y hablaron el salmista y otros más de los profetas del Antiguo Testamento. Así que la primera evidencia de lo que hoy celebra el mundo prácticamente es histórica y tiene que ver con el comportamiento genealógico de la existencia de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto: unió al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a través de personajes, cumpliendo profecías mesiánicas acerca de su nacimiento. ¿Vio lo importante que para Dios es que el hombre tenga claro de la procedencia de Jesucristo? Aunque algunos desmientan, aunque algunos no le den el valor debido y aunque algunos hagan a un lado o tengan la apatía a esta fecha tan significativa que la humanidad celebra a nivel mundial, pues ya es claro para nosotros de que Jesucristo no nació en el mes de diciembre, pero esto no es lo más relevante. Lo relevante es el nacimiento. Otras de las evidencias teológicas acerca de la existencia y la veracidad de la figura de Jesucristo es precisamente el hecho de que a partir del nacimiento de Jesús, a partir de su muerte, el hombre históricamente empieza a tener nuevamente el deseo de volver a contar los años, y esta vez de una manera cronológica, ordenada, ¿no? Estamos en el año 2020 después de Cristo. Los años empezaron a volver a contarse de una manera ordenada en esta oportunidad. Esto es muy importante también. Pero hablemos del versículo 18 en adelante. Hablemos del versículo 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí lo primero que nos deja ver el evangelista Mateo es precisamente que la función de José y María como padres terrenales, simple y sencillamente y con mucha responsabilidad, subrayo esto, con mucha responsabilidad, como un padre y una madre, son personas a las cuales Dios pone para que tengan el cuidado físico de la vida, del crecimiento integral de nuestro Señor Jesucristo desde que fue engendrado, ¿no? El evangelista Mateo habla de que el Espíritu Santo tuvo que ver con el hecho de traer a la persona de Jesucristo al vientre de María. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque Dios necesitaba que un instrumento humano y de una manera natural y normal su Hijo hiciera la aparición en la tierra. Era muy importante para Dios establecer este hecho, a tal punto de que solamente María y José son personas tan importantes en este tiempo y en aquel también. Son personas a las cuales Dios observa con mucha determinación y son personas a las cuales Dios les ve aptos para que sean los personajes que ayuden al niño en su crecimiento y en su cuidado integral. Entonces, procedencia de Jesucristo, versículo 18, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. ¿De dónde es la procedencia de nuestro Señor Jesucristo? La procedencia de nuestro Señor Jesucristo fue mediante el Espíritu Santo depositado en María. En María.
Jesús no dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser hombre. Fue 100% Dios y 100% humano. El versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estamos viendo parte de las características que nos hacen notar de qué manera era José, qué clase de hombre era José. Dios no podía darle este privilegio a cualquiera persona, no. Las personas que Dios escogió fue la mejor pareja, según mi punto de vista, la mejor pareja de ese tiempo. Fue la mejor pareja seleccionada por Dios para depositar en esta mujer llamada María el fruto de su Hijo Jesucristo. En este periodo donde se fue hallado que fue concebido del Espíritu Santo a María, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Y esto es muy importante. Todo nacimiento necesita la presencia del Espíritu Santo. Un día un hombre tuvo una plática con Jesús y era un hombre muy importante, pero no entendía cuando Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y habló del nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. Todo lo que hoy nace en nuestros corazones, todo lo afable de Dios que quiere nacer en nuestros corazones y que Dios está pidiendo la oportunidad al hombre para poner algo de Él en el corazón de nosotros hoy día. Todo lo que viene de Dios necesita indispensablemente la presencia del Espíritu Santo. Y en el caso de María, el Espíritu Santo fue el que concibió del Espíritu Santo, fue el que depositó el fruto en el vientre de María. Todo lo que hagamos, hermanos, que glorifique el nombre de nuestro Dios, todo lo que hagamos por honrar su nombre, por obedecerle, todo lo que hagamos para bendecir su nombre, siempre va a necesitar el sello del Espíritu Santo de Dios. Todas las cosas nuevas, todo nacimiento nuevo en nuestros corazones necesita esa firma del Espíritu Santo. José, dice la Biblia que era un hombre justo. ¿Cómo podemos alcanzar la mirada de Dios? Con nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos ser diferentes a la sociedad de hoy día? Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y aún con nuestra forma de pensar, que la conoce Dios. ¿Cómo Dios se fijó en José de tantos varones que había y en María? Bueno, José tenía una característica que el evangelista Mateo dice, que era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre prudente, era un hombre íntegro delante de Dios. ¿Cómo podemos llamar la atención hoy del cielo, de nuestro Padre Celestial? De la única manera que podemos llamar la atención de nuestro Dios es teniendo características que nos hagan igual a Él. Y una de esas características es la justicia. Mire, era tan justo que no entendía las cosas que estaban sucediendo con María, nunca las entendía al principio, a tal forma de que quiso dejarla y abandonarla. Mire, una persona justa prefiere apartarse de una situación que no entiende. La justicia de José lo llevó a querer apartarse de una verdad espiritual, porque no la entendía. Antes de señalarla, de infamarla, antes de acusarla, antes de exponerla al mundo, a la sociedad de aquel tiempo, José en su justicia decidió tomar una decisión que quizás iba a ser señalado durante toda su vida de haber dejado a su esposa. Y pudiese ser que la gente hubiese pensado que huía de su compromiso porque ella estaba desposada con él.
Pero un hombre justo, cuando no entiende cosas, no señala ni culpa a nadie. Una persona justa, cuando no entiende el plan de Dios, cuando no entendió José que era un plan de Dios con ellos dos, con él y con su futura esposa, antes de llegar al señalamiento y a juzgarla, decidió o pensó abandonarla secretamente. Mira hasta dónde lo llevó la justicia como hombre que él tenía. No la expuso. Una persona que es justa, una persona que es íntegra, una persona que es leal, una persona que es fiel a sus principios, es una persona que jamás buscará culpables. Y aunque no entienda las cosas, dejará las cosas como están hasta que Dios las aclare. Es una persona justa. Entonces vemos la importancia de esta pareja, muy importante. Hablamos de una de las características de José como hombre, y era que era un hombre justo. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando una persona es justa, cuando una persona practica y defiende sus principios establecidos en la palabra, es una persona que siempre tendrá una revelación de parte de Dios. Quizás hay cosas que usted no entienda, quizás hay cosas que usted no comprenda, quizás a su alrededor están sucediendo cosas que usted dice: bueno, ¿qué está pasando? Lo que era una catástrofe para José como un novio esperando a su novia para ir a casarse, era el plan de Dios. Hay cosas que nosotros, usted y yo, no podemos entender, que pareciera que estuvieran pata para arriba, como esta pandemia, que pareciese ser que son cosas malas y no entendemos a veces. Y podemos estar señalando, tratando de buscar culpables y un montón de cosas que pueden suceder dentro de nuestro corazón. Pero lo que sí debemos estar pendientes es que detrás de una situación tan difícil como esta, lo que Dios está haciendo es acelerando el tiempo para que su hijo regrese y para que su hijo se lleve a la iglesia a las promesas que Él estableció estando en vida física aquí en la tierra. Lo que para nosotros es algo que no entendamos, en Dios todo tiene una respuesta. Una persona justa es una persona que recibe una revelación. Dice que José estaba pensando en esto, y al estar pensando en esto, de repente Dios le habló a través de un ángel. Cuando nosotros tratamos de agradar a nuestro Dios y vengan situaciones difíciles que no podamos entender, el Dios de los cielos nos va a revelar a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de un cántico, a través de un tiempo de oración, a través de un tiempo de búsqueda. Usted y él, y Dios le aclarará muchas cosas que usted y yo debemos de saber. Porque José necesitaba tener paz mental. Usted se imagina la preocupación, el estrés, el sufrimiento que tenía este hombre viendo a su novia, futura esposa, en una situación muy embarasadora, porque ella estaba encinta. Una situación muy difícil. ¿Cómo él podía entender si él no había compartido con ella un momento de intimidad? Y aunque él estaba pasando momentos difíciles en su pensamiento, con deseo de dejarla, y cuando él tiene esa lucha, Dios le habla de inmediato. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier turbación, en medio de cualquier dificultad, Dios siempre tendrá una palabra en momentos difíciles para orientarnos y para decirnos qué debemos hacer. Este es un buen tiempo, hermanos, que en momentos difíciles como estos, que a veces no sabemos qué hacer, esperemos que Dios nos revele de qué manera, cómo lo podemos hacer.
Esperemos la palabra, la voz de Dios, porque Dios todavía habla hoy. El ángel lo visita y le da algunas recomendaciones. Primero le dijo: no tengas temor de recibir a María, tu mujer. No tengas ningún temor de eso. Y le aclaró: lo que en ella hay del Espíritu Santo es. No te preocupes por eso. Le dijo: va a dar a luz un hijo. Y le dijo: y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense el momento más tremendo que José vive, precisamente cuando José está recibiendo las indicaciones, cuando José está recibiendo todas las indicaciones de parte del ángel. Le dice: no tengas temor. Y hay una de las cosas que está invadiendo a este pueblo y al pueblo de Dios ahorita mismo, un temor muy grande. Estamos en medio de una encrucijada muy terrible y muy tremenda. Pero también le dice: lo que está sucediendo, José, con tu esposa, con tu futura esposa María, es que es del Espíritu Santo. Hermanos, en medio de esta situación, cuando el creyente, cuando el cristiano, usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios, no vamos a tener temor de las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque lo que está sucediendo está plasmado en su palabra. Y por eso no debemos tener temor, porque está plasmado en su palabra. No, le dijo: no tengas temor de recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Pero también le dijo una tercera cosa. Le dijo: va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará al mundo o al pueblo de sus pecados. Y esto es tremendo, le está dando dirección, le está diciendo: póngale el nombre Jesús. Este será el Salvador del mundo prácticamente, ¿no? Entonces es un momento, hermanos, que la misma historia bíblica nos adorna, nos ilustra de que Dios, en medio de difíciles situaciones como esta, y que nos podemos sentir a veces como José, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Con la presión que tenía José, pero por ser un hombre justo, Dios lo visitó, le da una revelación, le indica lo que es, lo que tiene que hacer. Y eso es lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su palabra. ¿Cómo debe el cristiano vivir estos tiempos de pandemia en el mundo entero? ¿De qué manera puede la iglesia seguir adelante en tiempos como este? Se avecina un año 2021 con el presagio de lo difícil que será para el mundo entero. Se ha dicho muchas cosas, pero la iglesia depende de cómo el mundo se maneja. El pueblo de Dios ha dependido de lo que el mundo diga. El pueblo de Dios depende de la economía, depende de las circunstancias. ¿Será que en medio de todo esto Dios quiere levantarnos, sacudirnos, estremecernos, hablarnos, ser más directos con nosotros? ¿Será que lo que Dios quiere es que, a pesar de la situación que vive el mundo y que la iglesia no escapa a esta realidad, nosotros tengamos mejores experiencias, mejores revelaciones, un mejor contacto con el Espíritu Santo de Dios, tengamos más tiempo en su presencia, nos pongamos a meditar mejor las cosas? ¿Será que hemos perdido la revelación? Ya no entendemos la palabra, ya no nos humillamos como antes lo hacíamos en su presencia. Quizás que ya no hay lágrimas, no sacamos tiempo, estamos muy agotados. ¿Será que Dios nos quiere volver nuevamente? Muchos se preguntan qué va a pasar después de esta pandemia. Bueno, eso solamente lo sabe Dios. Pero lo que está escrito en la Biblia, hermanos, se cumplirá punto a punto, tilde a tilde y jota con jota. Después de toda la plática que el ángel tiene con este hombre justo, entonces ya José tiene sus pensamientos claros y sabe la dirección que tiene que seguir. La revelación de parte de Dios por medio de un ángel a la vida de José le iluminó su mente y le trajo esperanza
a su corazón. Toda palabra, todo lo que Dios use para traer una revelación, una iluminación de su palabra, en medio de estos tiempos va a traer paz mental y paz en el corazón que tanto necesitamos hoy. Definitivamente necesitamos mucha paz, necesitamos mucha tranquilidad en nuestro corazón. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué bonito es recibir una dirección y una instrucción de parte de Dios por medio de una revelación y que el hombre y la mujer vayan directamente a ejecutar el plan divino. Porque incluso hay personas que reciben revelaciones de Dios, que dicen estar cerca de Dios, pero no ejecutan el plan que Dios tiene para ellos. No solamente es recibir la palabra, sino ponerla en práctica, ponerla en acción. José escuchó al ángel, sí. El ángel le dijo lo que tenía que hacer, sí. Le trajo paz y seguridad a su mente y a su corazón, claro que sí. Pero inmediatamente José hizo exactamente lo que el ángel del Señor le dijo que tenía que hacer. En una revelación, el hombre tiene que tener su corazón dispuesto a la obediencia. Cuando Dios te hable de una o de otra manera, el corazón del hombre tiene que estar en la línea de la obediencia para que Dios pueda cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero el escenario cambia para el evangelista Mateo de repente, y entonces en el capítulo 2 nos habla acerca de la visita de unos magos. Y recalco que la palabra magos aquí en la Biblia no tiene nada que ver con la interpretación que le damos en el día de hoy según la Real Academia Española. No tiene que ver, no es el significado. Más bien la palabra magos tiene que ver ahí en el encabezado de su Biblia. Amén. Dice magos, y el versículo 1 del capítulo 2 también dice unos magos. Más bien tiene que ver con unos hombres sabios, unos hombres estudiosos. En ese tiempo no existía la ciencia llamada astronomía, sino que existía la astrología, que tampoco tiene que ver con el estudio incorrectamente de los astros y de los astrólogos, no, que tienen que ver con la suerte y esas cosas, nada de eso. No, la palabra mago más bien tiene que ver con las personas sabias, estudiosas de las estrellas y del movimiento que se da en el espacio. Así que vamos a ver pues en segunda instancia cuando el escenario cambia y aparecen unos personajes muy importantes, unos personajes que de repente le dan un cambio en el matiz del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué hoy tenemos la costumbre de llevar regalos, comprar regalos? ¿Por qué hoy tenemos la costumbre de poner luces, arbolitos y un sinnúmero de cosas que se dan? Porque algunos incluso han utilizado la misma escritura para señalar que arbolitos, que luces, que regalos, que el mismo nacimiento y un sinnúmero de cosas no son correctos celebrarlos. Bueno, esa es una opinión muy particular de cualquiera persona y se le respeta. Pero no debe considerarse una doctrina, ni debe ser enseñada como una doctrina al pueblo de Dios. No, queda en usted, queda en mí. Si usted quiere adornar su casa con luces, adórnela. Y si hay un hermano que no quiere adornarla, pues no juzgue al otro y viceversa. Amén. Pero a la luz de la palabra vamos a ver qué pasó con los llamados interesantes magos del Oriente. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Veamos en tiempos de quién nace nuestro Salvador. Jesús nace en momentos difíciles, muy duros. Yo pienso en mi forma muy particular que Jesús es un campeón desde que nace, desde que está en el vientre de la mamá. La mamá tuvo que huir encinta, no encontraron un lugar para que el niño pudiera nacer. Así que desde pequeño Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Realmente Jesucristo viene a este mundo siendo un campeón desde pequeño. Yo felicito a los niños de la iglesia y a todos los niños que en este tiempo, en medio de esta pandemia, han nacido. Felicito a Ian, felicito al niño de Jamie, de Mario, felicito al niño de Katy, felicito al niño de Jackie. Hablando de los niños pues de aquí, de las hermanas, unas hermanas de la congregación. Son niños campeones. Han nacido en momentos de guerra, en momentos proféticos, momentos muy difíciles. Pero Dios siempre pone la mejor gente al lado de los grandes campeones. Y es el hecho de Jesús. Jesús nace en días del rey Herodes. Ese hombre era terrible, era un hombre malo, despiadado. Él consideraba que él era el único Dios. Era un hombre muy difícil en aquella época, pero sin embargo, Dios quiso que naciera en tiempos difíciles. Todo lo que nace en tiempos difíciles es llamado a vencer en Jesús. Repito esto, todo lo que nace en tiempo difícil es llamado a vencer, a ser victoriosos. Todo lo que se está dando en este tiempo, que nace en medio de la pandemia, tiene espíritu de victoria. Miren, en este tiempo, muchos hermanos han hecho negocios. Y los negocios no necesitan que el tiempo económico, que la economía esté fluyendo, para que ellos logren sus metas y sus objetivos. No, todo lo que nace en tiempo de pandemia tiene el sello de victoria, porque Dios le ha dado la fortaleza. Los negocios, los hijos, las relaciones, las decisiones, todo lo que sucede en tiempos difíciles es porque tiene espíritu de campeón. Y Jesús nació en un tiempo muy difícil, en tiempos del rey Herodes. Sin embargo, Dios quiso que fuese ese tiempo. Así que desde pequeño, hermanos, Jesús demostró ser un gran campeón. Gloria a Dios por eso. Que tenemos a nuestro rey, nuestro soberano, nuestro testigo fiel, el soberano entre los reyes de la tierra, como el gran campeón. Gloria a Dios desde su niñez, claro que sí. Y estamos agradecidos con Dios porque estamos en el equipo vencedor, estamos en el equipo triunfador. La aflicción va a pasar en un tiempo, en un momento, y solamente tendrá una experiencia para contar. Tendrá una experiencia para contar. Y gloria a Dios, Dios será siempre glorificado. Cuando llegan estos reyes a Jerusalén, empezaron haciéndole una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres estaban deseosos y estaban tan centrados en que este nacimiento no era cualquier nacimiento. Este nacimiento tendría que ver con la salvación del mundo entero. Este llamado rey de los judíos, ellos lo consideraban desde pequeño un rey de los judíos. De por medio hay una estrella que, por cierto, hace unos días se dejó ver en el firmamento, después de 800 años. ¿No le parece que todo tiene relación? ¿No le parece que todas las piezas de rompecabezas se están uniendo? ¿No le parece que Dios está detrás de todo esto? Y que detrás de algo trágico viene algo grande y hermoso para la iglesia. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Quiénes? Unos magos. ¿En tiempo de quién? En tiempo del rey Herodes.
Un gran campeón nació en tiempos del rey Herodes, de la misma manera que Moisés nació bajo 2 edictos. Pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Y usted es nacido de Dios, usted ha vencido al mundo. La gran pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y esa pregunta yo la hago hoy. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y usted tiene que hacerse una pregunta y hacerse una respuesta. ¿Dónde está en su vida el rey de los judíos? ¿Qué posición ocupa el rey de los judíos en el corazón suyo y en el corazón mío? ¿Es para nosotros un rey? ¿Realmente es Jesús un rey en nuestra vida, en nuestros corazones? ¿Es realmente un rey? ¿Es como yo lo veo? ¿Es un rey para mí? Pregunto, ¿es un rey para ti, hermano, hermana? ¿Es un rey para ti? Estos hombres sabios del Oriente sabían que no estaban lidiando con cualquier nacimiento, venían siguiendo una estrella, bendito sea Dios. Venían siguiendo una estrella, aleluya. No caminaron por caminar en el desierto, no salieron tantos kilómetros de un lugar para llegar a un lugar, a un pesebre humilde allá en Belén de Judá. No salieron detrás de cualquier estrella, salieron detrás de una estrella que les llevaría al lugar de nacimiento del rey de los judíos. Hoy tanto se cuestiona que si pones o no pones arbolito, que si las luces. Mira, hermano, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. ¿Por qué regalamos en el nacimiento de Cristo estos hombres, estos magos del Oriente, magos del Oriente? Estos magos del Oriente llegaron con regalos a donde estaba José y María. Estos hombres sabios del Oriente fueron guiados por una estrella que significa la luz. Significa las luces que hoy el mundo pone. Quizás este es mi punto de vista, quizás otro tenga otra interpretación y se le respeta. Pero habían regalos, habían luces, había un hombre y una mujer como instrumentos de Dios. Lo que sí no está en la Biblia son personajes que a través de los tiempos han añadido a la historia. Y en esto me gustaría tomar unos minutos. Cuando el cristiano celebra la Navidad, no tiene que estar por ningún lado Santo Claus. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque Santo Claus no es parte de la historia bíblica. Por eso usted no puede decirle a los niños que Santo Claus le va a traer regalos, porque él no está en la historia bíblica, no es parte de la escena ni de los personajes, porque no existió. Esta es la verdadera historia. ¿Por qué la mezcla? Porque nuestro enemigo es muy astuto para mezclar las cosas buenas con las cosas malas, la verdad con la mentira. Todo lo que es mezclado pierde la esencia del original, recuérdelo siempre. Y han añadido a la historia personajes como Santo Claus, como duendecillos, y sabrá Dios que en próximos años que le agreguen a la historia del nacimiento de Jesús. Y tantas cosas, un trineo, imagínense, no era un trineo, los hombres sabios iban en una caravana con sus camellos llevando regalos a través del desierto al rey de los judíos, porque su estrella los guió hasta el pesebre. Y hoy vemos a un susodicho y renombrado Santo Claus en este tiempo de la historia. Y da pena que a veces la misma iglesia, la iglesia del Señor, hable más y decore más a Santo Claus que el mismo principio bíblico, que no tiene nada que ver con este personaje, con un personaje ficcioso de la historia bíblica en sí.
No tiene nada que ver. Sí. Hay hermanos que dicen no vamos a decorar porque todo eso es diabólico. Hermanos, recuerde algo. Nada es del enemigo. Él lo ha usado de una manera incorrecta y ha llevado a que el hombre use mal todas las cosas que Dios dejó en esta tierra. Y daña la historia también. Les voy a dar otro ejemplo. El 31 de octubre se debe celebrar el Día de las Reformas. El día en que fuimos llamados protestantes hasta el día de hoy. Juan Calvino, por un lado, y el otro cura que ahorita olvido el nombre, Martín Lutero, ese mismo, Martín Lutero. ¿Pero qué celebra el mundo entonces el 31 de octubre? Halloween, la noche de las brujas. Y peor aún, usted ve a cristianos celebrando ese día y dándose la palmada de mano y hasta mandándolo por las redes sociales, hermano. Eso no se celebra. El cristiano no debe celebrar esa fiesta, porque esa no es una fiesta establecida en las Santas Escrituras. Ni Dios nos permite celebrar ese tipo de fiesta. ¿Pero qué? Usaron el mismo día para desviar la atención del mundo a un día tan importante que es el Día de las Reformas, mezclado ahora con una fiesta pagana. Bendito sea Dios. Todo lo que viene del pesebre, todo lo que nace en el corazón de Dios, todo lo que tiene que estar involucrado el Espíritu Santo, todo lo que trae alegría, gozo, regalos, luces, todo lo que trae las cosas de Dios siempre va a traer turbación en nuestros enemigos. Mire el versículo 3, dice que el rey Herodes, oyendo esto, se turbó. El enemigo se turba cuando el pueblo permite un verdadero nacimiento en su corazón y deja entrar al rey de los judíos. El rey se turbó, Herodes se turbó. Todo lo que procede de Dios no tiene relación con las tinieblas. Las tinieblas y las luces no tienen ningún tipo de relación. Lo bueno con lo malo no se puede mezclar. Jesucristo, Dios en su palabra hablando, dijo, o eres tibio, o eres caliente o eres frío, pero tibio no te quiero, porque te vomitaré de mi boca. El hombre, nosotros, el mundo necesita saber un principio. Todo lo que viene de Dios nunca podrá ser amigo de las cosas del mundo, porque las cosas de Dios y las cosas del mundo son dos cosas muy diferentes. Todo el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El nacimiento del rey de los judíos trajo confusión, trajo turbación al corazón del enemigo del rey de los judíos. Trajo confusión, trajo turbación. No sabía qué hacer. Algo se le estaba quitando de sus manos. Pensó que iba a perder su autoridad, iba a perder su hegemonía, iba a perder su reinado. Cristo no vino por el título de rey terrenal. Cristo no vino con el título de una corona terrenal, quitarle el puesto a Herodes. No, el miedo de Herodes era que fuera desplazado, porque él dijo, los magos dijeron que ha nacido un rey. Y él les dijo de una manera engañosa, vayan e investiguen dónde está, me avisan que yo también quiero ir a rendirle pleitesía. Jamás. Este no era el plan de este hombre. El plan de este hombre era saber dónde había nacido, quién era la familia y mandarlos a matar de inmediato. Hermanos, jamás la iglesia podrá tener ningún vínculo de amistad con las cosas que el enemigo nos propone. Jamás la iglesia podrá ser amigo en ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, de las cosas del mundo. Son dos polos opuestos. El mundo se turba en situaciones difíciles. ¿Qué hace la iglesia en tiempos como hoy?
Y convocados todos los principales, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Hermanos, para traer cosas de Dios, y esto es muy importante, para que las cosas de Dios se cumplan en la vida de alguien, no necesariamente este alguien tiene que ser alguien grande. Si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer contigo, aunque seas pequeño. Si Dios quiere hacer algo en el mundo, lo puede hacer en la ciudad más insignificante de la tierra. ¿Por qué no buscó los grandes palacios? ¿Por qué no buscó las grandes catedrales o el gran lugar? No, se fue a Belén de Judá, la más pequeña entre los príncipes, la tribu de Judá. Se fue allá. Y no es que desechó a las otras, es que se fue a la más pequeña, siguiendo el cumplimiento profético. No se necesita ser grande para que Dios te vea. Se necesita ser pequeño con un corazón grande. Y Él te va a mirar. No se necesita tener un gran apellido para que te vea. Se necesita tener un corazón humillado para que Él te vea. ¿Qué necesitamos hoy para que nuestro Dios nos vea? No es que Dios no me ve, quizás no me oye, quizás no tiene tiempo para mí, quizás soy tan insignificante. Bueno, si tú eres insignificante, eres candidato hoy mismo, a ser tomado en cuenta por nuestro Dios. ¿Qué era Belén? La ciudad más pequeña de Judá. Judá, la ciudad más pequeña, la tribu más pequeña de todas. Pero Dios la miró a ella. Algo tenía Judá, algo tenía. Quizás no tenían las demás. Y no es el tamaño, no es lo opuloso, no es lo que tú puedas tener. Es lo que tú puedas recibir de parte de Dios. Lo dejo hasta aquí en esta tarde. Y te doy gracias por esta oportunidad que me has permitido. El día viernes me gustaría continuar. El día viernes me gustaría continuar con este mismo tema para deslucir a través de la misma palabra los principios de la Navidad y cómo el creyente hoy día debe llevarla a cabo. Hermanos, Dios les bendiga poderosamente. Vamos a orar para agradecer a nuestro Dios por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir un mensaje, un consejo divino con ustedes en el tiempo que vivimos. Permítanme orar, pero hoy tenemos música alusiva a la Navidad, amén, con mensajes y todo que nos interrumpen, pero aquí estamos. Y queremos pues agradecerle al Señor a través de una oración, darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda y que nos brindó de estar aquí unos minutos con ustedes. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Levante su mano ahí donde usted está. No importa si eres pequeño, tu postrer estado será grande. Tu empiezo fue pequeño, tu postrer estado será grande. Serás como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada hermano que se conectó hoy, que sacó tiempo para escuchar este pequeño mensaje, este pequeño consejo espiritual. Dios le bendiga poderosamente. Todas las familias sean guardadas en paz, armonía y amor. Hermanos, y no olvidemos nunca, nuestro Dios tiene cuidado de sus pequeños. Dios les bendiga poderosamente y recuerden, hermanos, hacer llegar sus ofrendas y diezmos a nuestros hermanos diáconos, a nuestra hermana Viviana, a nuestro hermano Luis Marcel y a nuestra hermana Dalis de Calderón. Dios les bendiga poderosamente y gracias por todo el esfuerzo que están haciendo para que la obra de Dios aquí en París no se detenga. Dios les bendiga y recuerde siempre que Dios tiene el control. Bendiciones, saludos.